Entonces, sin más, simplemente presentar al primer ponente, don Andrés Pedreño, al que yo cada vez que tengo que presentarlo, la verdad que me cuesta porque es muy difícil de su extensísimo currículum y su grandísimo mérito siempre destacar un algo para que no me consuma más yo en presentarlo que él en su ponencia, ¿no? Entonces, destacar simplemente que es Eisenhower Fellow y doctor honoris causa por la Nottingham Trent University de Reino Unido. Fue rector de la Universidad de Alicante entre el 93 y el 2000 y además fue fundador y consejero delegado de Universia, que como sabemos es una de las plataformas que aglutina en este caso más de 1 millar de universidades de 20 países. ¿Qué decirte, Andrés? Ha sido autor de pues prácticamente medio centenar de libros relacionados con la economía, la educación, mercado de trabajo, economía digital. Y los últimos 20 años, pues fundamentalmente está trabajando en proyectos de tecnología con varias startups de éxito tanto nacional como internacional. Es fundador de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que recibió además el premio Stanford University a la mejor biblioteca digital, IT and IS, 1 Million Bots y Torrejuana OST, que es un campus tecnológico que hay en Alicante, que la verdad es la gran envidia de los que pasamos por allí algunas veces, donde básicamente aglutina un montón de empresas especializadas en inteligencia artificial, donde además combina su función de vicepresidente de Alicante, que es otra asociación de 250 empresas tecnológicas. Que decir, un ponente de lujo al que agradezco enormemente que nos acompañe y cedo la palabra sin más dilación. Muchísimas gracias, Pedro Miguel, por la presentación. Bueno, en realidad yo creo que no es cuando vas cogiendo edad no es un mérito. De realidad, trabajas tanto que tienes que hacer cosas necesariamente, ¿no? Y siempre me inspira muchísimo venir a Murcia. Todo lo que estáis haciendo es vuestro liderazgo, vuestra capacidad de empuje como universidad. Y agradecer también que en la sectorial TIC de la CRUE, en la que pues, he estado muchísimas veces. Recuerdo, la última vez además fue para presentar el primer MOOC que entonces estaba de leída de presidente de la CRUE y es rectora de Málaga. Y tuve la satisfacción de poder impulsar aquel proyecto que fue el primer prototipo. Acababan de nacer los Machine Online Open Course en Estados Unidos y entonces impulsa. En todo esto yo creo que siempre me ha caracterizado un deseo de cambiar la universidad a través de la tecnología. Siempre he pensado que la tecnología, sin exagerar, es un motor de la innovación, lógicamente, es un motor de cambio, es un motor que nos permite, con escasamente pocos recursos, conseguir grandes cosas. Es decir, muchas cosas que hemos estado durante siglos, la calidad de docente, la retención universitaria, el éxito estudiantil, todos estos temas que 800 años de universidad, pues en definitiva hemos hecho innovaciones, pero ninguna de alguna forma que a lo mejor pudiera resolver problemas que tienen una entidad enorme. Siempre he pensado que la tecnología es un mecanismo para coger algunos atajos que son interesantísimos y resolver problemas de la universidad. Una de las cosas que estoy más satisfecho, aunque Murcia lo hizo mejor, yo creé el primer vicerrector de nuevas tecnologías de una universidad española. Estamos hablando de principios de los años 90. Murcia no lo creó, pero creó Ática, creó realmente un grupo de gente magnífica que hizo proyectos de entidad nacional. Y sé que muchísimas universidades también hicisteis muchas cosas. Pero para mí aquello fue un compromiso de tratar de explotar. De ahí surgió la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, también mi paso a Universia, los 4 primeros años de Universia, de tratar efectivamente de demostrar que la tecnología tiene un rol dentro de la universidad importantísimo. Y ahora creo que estamos en una oportunidad extraordinaria. Los fondos europeos ahora se han materializado en un primer programa, pero yo creo que la universidad debería ser muchísimo más ambiciosa, aprovechar la escasa capacidad de ejecución que vamos a tener como país de una cantidad de fondos ingente para posicionarnos evidentemente como dentro de las universidades a nivel internacional como un conjunto, un país que tiene las tecnologías más modernas y que ha innovado y que ha avanzado y que se ha posicionado, insisto, internacionalmente en un lugar
muy correcto. O muy de líder. Dicho en un artículo que publicaba en Universidad Sí, precisamente hablaba de la capacidad que podría tener la Universidad Española de liderar estos procesos. ¿Y por qué lo digo? Porque en un observatorio de inteligencia artificial que venimos trabajando y que realmente escaneamos cualquier cosa que se mueve en Australia, especialmente en Estados Unidos, pues vemos que evidentemente esa capacidad de liderazgo que tiene la Universidad Española es real, ¿no? Aunque no tengamos gigantes tecnológicos, tengamos pocos unicornios en Europa y nuestras startups tienen problemas de escalar comparativamente. Sin embargo, sí que es posible, tenemos un capital humano y tenemos talento enorme, especialmente en las universidades, para poder instrumentar tecnologías y que nos den este liderazgo que nos vendría muy bien como universidad, ¿no? En este sentido, os doy una prueba. Como empresa nos presentamos con los mejores competidores de Estados Unidos a una licitación importante, que fue la de la California State University, sabéis que es el más importante sistema público que hay en Estados Unidos, reúne 400.000 alumnos y unas 23 universidades en California. Solamente tuvimos 5 días para presentarnos, evidentemente no ganamos, pero nos medimos con los grandes que había en Estados Unidos, desde LightPerson o IBA, Admin Hub, son empresas especializadas en tecnologías universitarias, etc. Y cuando vimos lo que habían hecho, pues se nos pierde un poco el complejo, ¿no? Esto lo hemos hecho otras veces también, como decías, con las bibliotecas digitales, y se nos aventuró el decir, oye, en realidad tenemos que tener ambición y tenemos que tener realmente pues, decisión para poder ser líderes en temas tecnológicos. Y lo que he preparado aquí, pues un poco tiene que ver con algo de esto, realmente los que en esta etapa, los que nos dedicamos a la tecnología, pues muchas veces soñamos. Una parte es realidad, otra parte pretende con los resultados obtener el sueño. O sea, la realidad es la tecnología, los resultados que pretendemos obtener con esta tecnología es el sueño, porque obviamente hay muy pocos referentes a nivel internacional de estas cuestiones. Bueno, el proyecto se basa en una manifestación de interés que presentamos al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. ¿Por qué a este ministerio? Porque pensamos que la inteligencia artificial es una tecnología de transformación de utilidad general y de propósito general, es decir, aquella que afecta a todos los sectores. Y este país, yo pertenecía al grupo de trabajo de expertos que el gobierno de Rajoy constituyó para elaborar el libro blanco de inteligencia artificial y Big Data. Y cuando vimos los informes de China o de Estados Unidos y del resto de los países, tomamos conciencia de que la inteligencia artificial debe ser apoyada porque va a explicar una tercera parte del Producto Interior Bruto de nuestro país y de todos los países avanzados. Entonces, como tal, en vez de restarle dinero al Ministerio de Universidades, pues decimos, bueno, vamos a tratar que vía la inteligencia artificial las universidades obtengan un dinero adicional. Y esta manifestación de interés fue recogida, valga la redundancia, con el máximo interés, y sobre esta parte nosotros nos concentramos en lo que pues, tenemos un cierto dominio, que es en el procesamiento del lenguaje natural. Nosotros le llamamos al procesamiento del lenguaje real, porque de alguna forma entre el procesamiento del lenguaje natural y real hay unos matices interesantes. Luego podemos entrar en estos detalles si hay lugar. Y desde esta perspectiva, pues también el expertise que nos ha dado, que en pleno COVID, Karina, informando sobre el COVID, haya estado en 400 instituciones públicas de más de 10 países. Hemos ganado concursos, licitaciones competitivas de las Naciones Unidas y hemos resuelto problemas relativamente importantes, como es el caso de Ecuador, identificar carencia de alimentos, etcétera, con atención masiva en este tema. También hemos hecho proyectos en la universidad de tipo experimental, en el caso del proyecto Bartolo, que es un proyecto de la Facultad de Derecho, o Dulcinea en educación secundaria, está relativo, Dulcenía es relativo al Quijote, se contesta más de 10.000 preguntas relativas al Quijote. Ha sido entrenado por 100 institutos de enseñanza media. Actualmente, por ejemplo, está en China. Se traduce automáticamente para ayudar a leer el Quijote en China con traducción automática del chatbot.
Bueno, creo que también lo que nos da un expertise y una ventaja comparativa es tener un corpus lingüístico en el ámbito educativo y universitario con tasas de acierto de récord mundiales. Somos la única empresa en el único idioma que a través de lo que denominamos el procesamiento de lenguaje real, es decir, pues un mexicano insulta a un chatbot de una forma diferente de un alumno de la Universidad de Murcia. Sabemos todos los insultos. La primera interacción que hace un alumno de la Universidad de Murcia, hace 4 años fue el primer, el 30% insulta a un chatbot, los alumnos, o le hace una propuesta sexual descabellada. Y ahí es donde el chatbot realmente se posiciona y empieza a tener empatía y credibilidad con el alumno. Y a partir de ahí le pregunta la nota de corte, que si tiene más salidas, derechos económicas, etcétera. Estamos hablando del chatbot de prescripción y matrícula. Como digo, es un corpus lingüístico único y esto pues, nos ha llevado a materializar conforme las universidades se han ido sumando. Ya son más de 15 universidades que tienen este prototipo. Nos ha ido incrementando la capacidad de éxito que tiene, de éxito a la hora de acertar la intención lingüística los chatbots. ¿Por qué es imprescindible el proyecto que hemos presentado? Porque primero aspiramos a que la gestión universitaria, que en algún momento la burocracia está causando una honda irritación en los colectivos universitarios. Es lento y necesitamos una sociedad que cambia muy rápido y que rápido necesitamos rapidez y eficiencia. Por lo tanto, en los procesos que son críticos de la universidad hay que introducir procesos de automatización. Y el procesamiento de lenguaje natural con otros sistemas, RPAs, CRMs, campus virtuales, etcétera, puede permitir acelerar este tema. Otro tema crítico es la retención universitaria. 1 de cada 3 estudiantes abandona la universidad antes de acabar de estudios. Este es un país con un 40% de tasa de desempleo juvenil, campeón de Europa en este tema. Cuando además los títulos universitarios incrementan la empleabilidad, aunque tenemos nuestros propios problemas de empleabilidad dicho por el Banco de España, pero incrementamos hoy por hoy la empleabilidad. Es un tema de la retención universitaria absolutamente crítico. Esa persona de cada 3 que abandona la universidad tiene una frustración para toda su vida, una frustración de fracaso y además una barrera adicional en el mercado de trabajo. Por lo tanto, es un tema social y político de primera hora. Y el tercero es la calidad docente y éxito académico. Este es un tema ya de siglos que venimos hablando de ahí, pero pensamos que la inteligencia artificial y específicamente los asistentes virtuales pueden revolucionar a un profesor, le pueden ayudar muchísimo en cada asignatura, en cada profesor. Sobre esta base, luego en los detalles técnicos voy a ir más rápido. ¿Cuánto? A lo mejor me faltan 10 minutos aproximadamente, calculo. Sí, calculo que 10 minutos. Bueno, el primer proyecto, efectivamente, estos son los 3 proyectos, ya los he dicho anteriormente. En la gestión universitaria, pues evidentemente lo que hemos hecho en algunas fases, como es, por ejemplo, la atención del servicio informático, la atención al alumno en general, el tema de Erasmus, la prescripción y matrícula, lo podemos llevar a todas las esferas de la universidad. Es decir, ahí a la derecha estáis viendo pues, desde recursos humanos, Erasmus, todos los servicios básicos de la universidad, dándole al alumno la capacidad de interactuar y sobre todo, es decir, lo que hacemos aquí es generar un data muy valioso. Es decir, la pandemia ha puesto de manifiesto que cuando la universidad ha debido digitalizarse o hacerse online de la noche a la mañana, hemos roto la presencialidad, que cuando ya más o menos sabíamos las preguntas han cambiado. Pero además ha puesto de manifiesto que muchas de las preguntas no las sabíamos. El tener un canal directo 24 horas, 365 días que puede ser automatizable nos genera un data muy valioso. Nos genera índices de satisfacción, nos identifica dónde hay problemas y antes de que el problema salte y no podamos resolverlo sea muchísimo más difícil. Por eso, de alguna forma, hacerlo rápido, sencillo todo esto, donde tengamos un data directo de los estudiantes que pueda ser procesado ese data y explotar ese data nos parece absolutamente fundamental. Entonces, el primer proyecto sería identificar de una forma muy rápida, lo vamos a hacer rápidamente, tenemos mecanismos de conversión y cuadros de mando que permiten ahora mismo incluso la información que hay web en pocos minutos convertirla en un sistema de interacción, en una conversación pregunta-respuesta. Aquí tendríamos un poco el mecanismo, esto es más técnico, por supuesto, pues aquí tenéis, como he dicho, conversión de una página web en un sistema de información a través de preguntas y respuestas.
completando después esto conforme las preguntas reales no están contenidas en las páginas web. A todo esto le aplicamos un corpus conversacional de entrenamientos extraordinariamente efectivo. Esto es lo que da el 98% en la Universidad de Zaragoza de conversión. Y la integración con APIs y sistemas de campus. Después, para mantenimiento, un cuadro de mando que se puede actualizar, muy sencillo de actualizar, y para un servicio específico. Y la capacidad de dar también servicio en la explotación de data para mejora de ese servicio. Este sería el esquema fundamental. Luego, ¿esto cómo lo podemos complicar más? Introduciendo no solamente información, sino acciones a llevar a cabo. Poco a poco, y conforme podamos insertarlo debidamente en cada universidad, cada universidad tiene un sistema distinto, entonces por lo tanto hay un proceso de adaptación, hay algunas que están basadas muy bien en un campus virtual específico, otras tienen sistemas, muchos sistemas. Pues a partir de ahí, estudiando ese sistema, aplicamos cómo introducirlo en acciones específicas. Desde crear algunos flujos de trabajo simplificados que permitan esa reingeniería de procesos para la automatización o mezclarlo ya con algunas propuestas de RPAs o CRMs que realmente funcionan y lo que damos es entonces una interfaz que genera data porque interactúa eficientemente con el usuario. A partir de ahí, bueno, pues lo que tenemos es las demandas de información de los servicios por parte de los usuarios. Entonces, estas demandas se canalizan al asistente específico que está insertado convenientemente, ahora veremos dónde lo insertamos, o pueden venir de una forma indeterminada, un call center, la web a nivel general. Entonces hay un sistema que determina al asistente específico y le llega igualmente si es una información de Erasmus, es una información de informática, es una información de prescripción en matrícula o lo que sea. Bueno, esto lo complementamos con la mayor visibilidad. Es decir, el alumno actualmente se despista. La universidad puede tener una aplicación, puede tener unas páginas web mejores o peores, puede tener una presencia en las redes sociales activa o no, puede tener el call center, etcétera, etcétera, o puede usar la mensajería, sea WhatsApp, Telegram, etcétera. La idea es que se unifique con un interlocutor que está 24 horas, 365 días trabajando todo el año, que sea visible de forma intuitiva, no molesta, en todos los sitios, en la app, en la página web, en el call center, en la mensajería, en todos los canales específicos, ¿no?, que hay y demás. Pero esta es la primera parte y me voy a dejar la segunda parte porque no me enrollo demasiado en este tema. Esta es la parte de retención, es una parte que también está basada en este mismo sistema, pero voy a ir a la última propuesta, dado que no tengo tiempo, que es la de calidad docente y éxito académico. Yo creo que es la más innovadora, la más disruptiva, la que realmente le puede dar liderazgo a la universidad española. ¿Qué hemos hecho? Pues en realidad no inventar nada nuevo. Es decir, hemos utilizado realmente aquellas cosas que, por ejemplo, en la Universidad Norteamericana o en algunas universidades españolas o algunos expertos en didáctica de la educación han dicho que esto funciona. Por ejemplo, el coaching, el seguimiento personalizado del alumno. Un alumno deja no entra en el campo virtual. Un alumno no se baja los apuntes, un alumno no va a clase por lo que sea y tenemos mecanismos diferentes en la universidad, según la universidad, de identificar esa información, interactúa poco, no se bajó estos apuntes, no se ha presentado el examen. Pero todo esto son indicios que nos deberían alertar muchísimo y tener alguna proactividad para reformularle al alumno y no perderlo. Reformularle su plan de trabajo, ayudarle de alguna forma, tiene que tener un problema que hay que identificarlo, no tiene suficiente nivel, le falta nivel de base para esa materia, etcétera, etcétera. Ese coaching personalizado antes se hacía con 2 palos y una caña, pues a base de personal, a base de costes, etcétera, etcétera. La propuesta ahora es diferente, ¿no? Pues es decir, vamos a realmente utilizar estos sistemas para poder hacerlo, automatizarlo, hacerlo con coste muy reducido y darle al profesor, al alumno, una ventaja. Esto se complementa con la tutoría estratégica. Entonces, ¿qué es lo que sucede para implantar esto? Que nos faltan datos. Lo primero de todo es, cada asignatura es un mundo. El derecho romano se imparte en todas las universidades, ¿no? En primero de derecho, supongo. A lo mejor ahora en plan de estudios lo colocan en tercero. Yo aunque soy economista, estudié primero de derecho. En Valencia era horrible, no aprobaba nada más que 3 o 4 segundos primero de derecho. Yo estoy seguro, en Murcia pues también había estado Murillo, creo, entonces también era de cuidado Murcia, el tema. Yo pensé incluso en venir a trasladarlo y venir a Murcia y no te lo aconsejo, es igual. Pero en algunas universidades probablemente no sea tan difícil. Un profesor puede tener diferentes manuales.
o uno puede llevar apuntes. Uno explica de forma apasionada y contagia a los alumnos en una materia compleja. Otro es un aburrimiento enorme y pues, somos así. No somos magníficos en investigación, pero no somos buenos docentes, ¿no? ¿Y esto qué sucede? Que cada asignatura es un mundo. Cada tema es un mundo y entonces ese mundo es muy bueno parametrizarlo con un data específico, ¿no? Y esta es la propuesta, ¿no? Poner las bases para un diagnóstico certero y preciso con este data. Entonces, en estas 3 fases que veamos, y voy a ser muy breve y estoy terminando, aunque esta parte estoy a vuestra disposición de contarla, si queréis, con mucho más detalle, tenemos un sistema que genera un dataset específico de la asignatura, de forma muy sencilla, muy intuitiva. Lo único que necesitamos es que el profesor anime a los estudiantes a generar esto. Y esto ya lo estamos haciendo, en asignaturas específicas. El bot ya podría generar mensajes de ánimo en función de ese data que hemos visto del campo virtual. Ya tenemos el sistema y atajo para poder coger con un API o algo esos temas y enviar mensajes para que el alumno el chatbot sea interactivo con el alumno desde el primer momento. Y sobre esa parte ya estamos creando la criatura. La segunda fase es el desarrollo del tutor virtual de la asignatura. Con ese data de preguntas, imaginaos que ha transcurrido unos meses, un año entero, y entonces tenemos un data, por ejemplo, en Derecho Internacional Privado, en una asignatura tenemos 200 preguntas. El propio profesor ha alucinado al ver esas 200 preguntas. Está tentado incluso de calificar la asignatura por las preguntas que le ha hecho. Las preguntas que son brillantísimas, en realidad es la mejor forma de que el estudiante ha estudiado una forma brillante esa asignatura. Aquellas preguntas más elementales indican que probablemente le falta una base, etcétera, etcétera. Ha descubierto oro. ¿Por qué? Porque el chatbot está a las 3 de la madrugada cuando el alumno estudia. Tiene problemas con los apuntes y lo dice. Y siempre pregunta lo tópico. Bueno, al fin y al cabo, este sistema ya nos permite un entrenamiento, nos permite hacer el chatbot del cuadro de mando y ir integrando los otros 2 sistemas, dependiendo del campus virtual, etcétera, un sistema de coaching para el alumno, un sistema de tutoría estratégica para el profesor, ambas cosas. Y al final tendremos esto que es una tutorización personalizada. El alumno lo consiente, el alumno entonces ve la utilidad de la asignatura, el alumno da su consentimiento con datos. Y como me he pasado el radio, pido disculpas, pero estoy a vuestra disposición para poder contaros esto con mucho más detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Bueno, efectivamente, aunque nos hemos pasado un poquito de tiempo, yo creo que tenemos un tiempo igual, 2-3 minutos todavía para alguna cuestión, alguna pregunta que pueda haber. No sé si alguien de la sala quiere plantear alguna cuestión. ¿Tenemos alguna en remoto? ¿No? Vale. Yo sí te iba a hacer una pregunta. Indicabas al principio, Andrés, que de alguna forma ya existe una muestra de interés específica, ¿no?, que se ha presentado al Ministerio para intentar conseguir esos fondos de recuperación y resiliencia para abordar este proyecto, ¿no? La idea es, entiendo que una vez el proyecto pueda tener un cierto interés, acogida y pueda tener fondos y demás, estructurarlo, ¿no? Intentar hacer partícipes ahí a las universidades, ¿no? y ver cómo poder hacer una realidad, ¿no? Exactamente. Las universidades que ya habéis trabajado con nosotros, estáis invitadas desde el primer momento, hemos informado de la intención esta. La declaración de interés fue muy bien recibida. Lo consideramos además que ligar la inteligencia artificial con las universidades es un buen tema para la inteligencia artificial y es un buen tema para las universidades para hacer una innovación potente en la universidad, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, lo que ahora los pasos que estamos dando es intentar esto que habéis visto aquí, que es una presentación y un documento ejecutivo que las universidades lo tienen, y es un documento técnico de 200 folios, que este ya es más, esto ya hubiera tardado un día entero para contarlo. Donde ya con detalle, pues es decir, le damos auténtica credibilidad al proyecto, ¿no? Porque cuando hablas de algo que pues, se ha hecho muy pocas veces, esto se ha hecho, ya sabéis que el famoso chatbot de tutoría que hizo la Georgia Tech, pero que estaba basado en Watson, era un chatbot más bien casi dirigido, ¿no? O sea que no tenía muy poco tema de lenguaje conversacional. Aquí estamos hablando de lenguaje conversacional e integrarlo sin complejos ni restricciones a todos los sistemas y aprovecharnos de todos los sistemas y de la inteligencia artificial a la hora de reinterpretar todo el data, no solo el data que hay y el data que genera el propio chatbot, que probablemente sea el más
el más estrechamente ligado propiamente para dar diagnósticos y medidas que sean eficaces de cara tanto a la calidad docente como al éxito académico, ¿no? Entonces, bueno, de esa perspectiva lo que se creería es un grupo de trabajo con aquellas universidades, primero que las que hemos trabajado, pero con una puerta abierta a que cualquier universidad que no trabajamos nosotros y que quiera participar en el proyecto pueda, vía la convocatoria, que ya el Ministerio decidirá en qué términos, pues pueda participar, ¿no? La ventaja de las universidades que ya han trabajado con nosotros, pues y creo que es que podemos ir más rápido, porque ya sabemos el mecanismo, lo que necesitamos, intentamos molestar lo menos posible a la universidad, porque los recursos de muchas universidades pues, son escasos, y entonces pues, lo que tratamos es de simplificar todo lo que es el trabajo de la universidad. Pero a partir de ahí, pues claro, lo que sí nos interesa, sin embargo, más es la capacidad que tienen las universidades de investigar sobre estos temas. Es decir, los departamentos de didáctica, los departamentos de computación en general, departamento, por supuesto, de inteligencia artificial, pues estamos muy deseosos de que se utilice el data, se explote el data, se investigue sobre ese data, se hagan artículos especializados, se materialicen otros programas que la universidad quiera desarrollar. Decir que hay, y esta es una de las cosas que recoge la declaración de interés, la de manifestación de interés, colaborar para que este liderazgo se plasme en investigaciones específicas, en departamentos universitarios especializados y también para que dé una sensación de absoluta modernidad dentro de lo que es la gestión universitaria, tanto académica, docente como investigadora.